Las risitas resonaron cuando el padre afligido cruzó el umbral de la funeraria. No una burla abierta, sino algo más insidioso. Susurros ahogados tras manos enguantadas, miradas que se desviaban al cruzarse con las suyas, sonrisas que apenas disimulaban el desprecio. David Mercado, vestido con su único traje decente, deshilachado en los puños y brillante en los codos, aferraba una carpeta de cuero desgastada contra el pecho, como si pudiera protegerlo de su juicio. Su hija Emma, de apenas 9 años, se aferraba a su mano, sus pequeños dedos apretando la palma áspera de su padre, sintiendo la tensión que inundaba la sala como una neblina. La familia de la viuda se había encargado de todo. El elegante ataúd de caoba, adornado con rosas color crema, el retrato ampliado de Carlota en su apogeo, su sonrisa radiante e intacta por el cáncer que la había consumido en esos últimos meses. Nadie había consultado a David, ni sobre el ataúd cerrado, ni sobre los himnos, ni siquiera sobre la fecha. «Nosotros nos encargamos», había dicho Viviana, la hermana de Carlota, con una voz tan fría como cuando miraba los carísimos muebles que había ayudado a Carlota a elegir para su modesto hogar. Muebles que pronto serían retirados junto con David y Emma si Viviana se salía con la suya. ¿Habrías intercedido por él o te habrías unido a la multitud que miraba hacia otro lado? Cuéntanos en los comentarios. Pero nadie en esa funeraria estaba preparado para lo que sucedería después. Nadie imaginó que el hombre andrajoso al que habían despreciado transformaría el día de luto en algo que cambiaría sus vidas para siempre. David guió a Emma hacia la primera fila, donde quedaban 2 asientos vacíos. Al acercarse, el padre de Carlota, Ricardo Haro, se movió en su asiento, ocupando más espacio, mientras que el bolso de diseñador de su esposa, Elena, se expandía misteriosamente para ocupar la silla contigua. El mensaje era claro: esos asientos no eran para ellos. David vaciló, su rostro curtido enrojeciendo, consciente de todas las miradas en la sala siguiendo esta humillación. «¿Papi?», susurró Emma, su voz pequeña pero resonando en la sala en silencio. Un ujier se acercó, un joven con una sonrisa de disculpa, señalando 2 asientos en la última fila, detrás de primos lejanos y colegas que habían conocido a Carlota solo en eventos de la empresa. El mensaje de la familia no podía haber sido más claro: no perteneces. David había pasado 12 años amando a Carlota, 8 de ellos como su esposo. La había tomado de la mano a través de 3 abortos espontáneos antes de que Emma finalmente llegara, su milagro. Había trabajado turnos dobles en la obra de construcción cuando la Galería de Arte de Carlota tuvo dificultades. Él había sido quien la había llevado al baño cuando la quimioterapia la dejó demasiado débil para caminar. Pero para los Haro siempre había sido el contratista de manos ásperas que de alguna manera había embelesado a su hija. Un error temporal en la narrativa de su familia. Si las historias de padres que se niegan a rendirse te conmueven, suscríbete ahora. Historias más poderosas cada semana. Mientras David llevaba a Emma a la última fila, alcanzó a ver al abogado de la familia, Marcos Blanco, observándolo con calculado interés. Esa mañana, David había recibido una carta solicitando una reunión al día siguiente para discutir los arreglos para el cuidado de Emma en el futuro. La implicación era inconfundible. Los Haro querían la custodia de su nieta y tenían el dinero y las conexiones para que sucediera. 12 años antes, David había estado trabajando en un proyecto de renovación para la casa de campo de los Haro cuando conoció a Carlota. Ella había regresado antes de tiempo de un semestre en el extranjero, desilusionada con el camino que sus padres habían elegido para ella. Había estudiado historia del arte por insistencia de ellos, pero su pasión radicaba en crear, no en catalogar. Ese verano, se sentaba en la terraza, dibujando a David mientras trabajaba, capturando el juego de músculos debajo de su piel bronceada. «Tienes manos hermosas», le había dicho un día, mostrándole un dibujo detallado de su palma, los callos y las pequeñas cicatrices de años de trabajo representados con cuidado. «Cuentan tu historia». Ricardo Haro se había enfurecido cuando descubrió su relación. «Se aburrirá de ti en un mes», había predicho. Pero se equivocó. Carlota había encontrado en David algo ausente en los hombres refinados que sus padres le presentaban: autenticidad, bondad inquebrantable y una profundidad de sentimiento que resonaba con su alma artística.
Su boda había sido pequeña. Los Haro asistieron con sonrisas tensas, presentándoles un cheque que Carlota había insistido en devolver. No necesitamos su dinero, David, solo su aceptación. Y si eso nunca llega, estaremos bien sin ella. Durante un tiempo, lo habían estado. Carlota abrió una pequeña galería con obras de artistas locales, mientras que David se ganó una reputación como un artesano hábil que podía restaurar casas históricas con meticulosa atención al detalle. Cuando nació Emma, Carlota pintó un mural de un bosque en la pared de la guardería, poblándolo con criaturas del bosque que parecían bailar a la luz de la mañana. La vida no era perfecta, pero era suya, hasta que llegó el diagnóstico: cáncer de ovario en etapa 4. Para cuando los síntomas se volvieron imposibles de ignorar, ya se había propagado. Carlota lo enfrentó con la misma gracia silenciosa que aportaba a todo. Pero los tratamientos fueron brutales. Sus ahorros desaparecieron en facturas médicas. David vendió su camioneta, luego sus herramientas, comprando reemplazos más baratos para poder seguir trabajando. La galería cerró. En esas últimas semanas, los Haro habían reaparecido, repentinamente preocupados, trayendo especialistas y segundas opiniones. Demasiado tarde. Carlota se fue un martes por la mañana, David sosteniendo una mano, Emma la otra, mientras sus padres se reunían con otro médico a 3 estados de distancia. Ahora, en el funeral, el sacerdote habló de la amorosa familia de Carlota, mientras miraba directamente a la primera fila, donde los Haro se sentaban rígidamente. David sintió el pequeño cuerpo de Emma temblar a su lado y la abrazó por los hombros. Pensó en la carpeta en su mano, en lo que contenía, en la promesa que le había hecho a Carlota 2 días antes de morir. Cuando llegue el momento, había susurrado ella, su voz, una vez vibrante, apenas audible. Muéstrales, no por venganza, David, por Emma, por ti, por la verdad. El servicio continuó, un desfile de familiares de Carlota acercándose al podio para compartir recuerdos que excluían cuidadosamente la presencia de David en su vida. Su compañera de cuarto de la universidad recordó viajes a París. Un primo habló de veranos infantiles en la casa del lago. Su padre la describió como «mi niña perfecta que tenía tanto potencial». Nadie mencionó su arte, su galería, su pasión por apoyar a creadores desconocidos. Nadie reconoció al esposo que la había amado sin reservas, ni a la hija que tenía los ojos y el espíritu creativo de su madre. Cuando terminó el último himno, el director de la funeraria anunció que el entierro sería privado, solo para la familia, con una mirada significativa a David que dejaba clara la exclusión. Fue entonces cuando David se levantó. No se apresuró, no hizo una escena. Con calma deliberada, ayudó a Emma a ponerse de pie, la tomó de la mano y caminó no hacia la salida, sino hacia el frente de la sala. Los susurros lo siguieron como una ola. Se detuvo ante el ataúd, colocando su mano libre sobre la madera pulida. «Carlota», dijo, su voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con quebrarlo. Se volvió para mirar a la sala. Los Haro se habían levantado, el rostro de Ricardo oscureciéndose con la ira, Elena aferrando el brazo de su hija Viviana. El director de la funeraria cernía incierto junto a la puerta lateral. «Mi esposa», comenzó David, enfatizando esas 2 palabras, «me pidió que hablara hoy, para compartir algo con todos ustedes. Respeté su deseo de esperar hasta ahora». Ricardo dio un paso adelante. «Esto es inapropiado. Hemos organizado una despedida adecuada. Sin su esposo e hija», terminó David por él, «así como han planeado quitarme a Emma mañana». Una inhalación colectiva recorrió la reunión. El abogado, blanco, se movió incómodo. «Ese es un asunto familiar», dijo Elena bruscamente. «Uno que no debería discutirse aquí». David abrió la carpeta de cuero. Carlota pensaba diferente. Creía que aquí, rodeada de todos los que decían amarla, era exactamente el lugar correcto para la verdad. ¿Tendrías el valor de defender tu posición contra una familia poderosa que intenta quitarte a tu hijo? Comparte tus pensamientos en los comentarios. El silencio en la sala era absoluto, mientras David sacaba un documento de la carpeta. No cualquier documento, un testamento, debidamente notariado, fechado apenas 10 días antes de la muerte de Carlota. «Mi esposa dejó claros sus deseos», dijo David, su voz ganando fuerza.
Me nombró tutor de Emma, sin condiciones ni supervisión de ninguna otra parte. Dejó cartas para cada uno de ustedes, miró directamente a los Harrow, explicando su decisión, e hizo una elección más que quería que se compartiera públicamente. David le entregó el testamento a Blanco, quien lo hojeó con creciente incomodidad. El abogado se aclaró la garganta. Esto parece estar en orden, legalmente ejecutado en presencia de testigos. Lea la disposición sobre los arreglos finales de Carlota, sugirió David en voz baja. Blanco vaciló, luego encontró el pasaje. Deseo ser incinerada, mis cenizas divididas en 2 porciones. La mitad debe ser esparcida por mi esposo en el lago Wilson, donde nos dijimos por primera vez que nos amábamos. La otra mitad debe ser utilizada por mi hija Emma en la creación de una obra de arte de su elección, para ser exhibida en un lugar que le traiga alegría. Elena jadeó. ¿Incineración? ¿Obra de arte? Esto es absurdo. ¿Carlota nunca? ¿Mamá? Llegó una voz desde el fondo de la sala. Una joven dio un paso adelante. Lilia, la hermana menor de Carlota, la rebelde de la familia, que se había distanciado de sus padres controladores hacía años. Eso suena exactamente a lo que Carlota querría. Su arte era todo para ella. David miró a Lilia con sorpresa y gratitud. Se habían visto solo unas pocas veces a lo largo de los años, ya que la hermana de Carlota había estado algo distanciada de la familia. La Carlota que conocieron, dijo David a los Harrow, dejó de existir en el momento en que eligió su propio camino. La verdadera Carlota, mi Carlota, llenó nuestro hogar de color y vida. Le enseñó a Emma a ver la belleza en las cosas rotas. Enfrentó la muerte con más coraje que nadie que haya conocido. Se volvió hacia Emma, arrodillándose para encontrarse con sus ojos. Tu mamá quería que tuvieras una parte de ella para algo especial, algo que solo tú podrías crear. La pequeña asintió solemnemente. ¿Como la caja de recuerdos que hicimos? David sonrió. Exactamente como eso. En los meses posteriores al diagnóstico de Carlota, ella y Emma habían creado cajas de recuerdos, pequeños recipientes de madera pintados con escenas de sus momentos favoritos juntas. Dentro colocaban pequeños tesoros, una concha de su única vacación en la playa, una flor prensada del jardín que habían plantado, un pequeño pincel que Carlota había usado para su trabajo más delicado. Ricardo Haro dio un paso adelante, su imponente figura cerniéndose sobre David y Emma. Por un momento pareció que podría sacarlos físicamente de la sala, pero algo en la mirada firme de David lo hizo vacilar. No puedes simplemente cambiar todo, dijo Ricardo, pero su voz había perdido parte de su mando. Hemos pagado por todo esto. La parcela funeraria ha estado en nuestra familia durante generaciones. No les estoy pidiendo que paguen por nada, respondió David. Carlota y yo hicimos nuestros arreglos hace mucho tiempo. Ambos sabíamos que este día llegaría. Buscó de nuevo en la carpeta, sacando un documento de una funeraria mostrando un servicio de cremación prepagado. Todo lo que se necesita es su firma liberándola a ellos. Elena negó con la cabeza. Esto es absurdo. ¿No permitiremos? No se trata de permitir, interrumpió Blanco, sorprendiendo a todos. El abogado parecía incómodo pero resuelto. Señora de Harrow, el señor Mercado es legalmente el pariente más cercano de Carlota. Si este es su deseo documentado, firmado y atestiguado mientras estaba en pleno uso de sus facultades mentales, no tenemos bases legales para impedirlo. Viviana, que había permanecido en silencio hasta ahora, de repente se echó a reír, un sonido quebradizo e incrédulo. «No puedes estar hablando en serio». Él señaló despectivamente a David. Él no es nadie. ¿Dónde estaba cuando Carlota necesitaba los tratamientos especializados que solo nosotros podíamos proporcionar? ¿Dónde estará cuando Emma necesite una educación adecuada, conexiones para su futuro? Estaré donde siempre he estado, dijo David simplemente, a su lado, ayudándola a convertirse en quien quiera ser, no en quien alguien más decida que debe ser. Un murmullo recorrió a los dolientes reunidos. David pudo ver el cambio en sus expresiones, de lástima despectiva a algo parecido al respeto. Incluso algunos de los amigos de los Harrow intercambiaban miradas que sugerían que habían presenciado este comportamiento controlador antes. Lilia se movió para pararse junto a David y Emma.
Firmaré como testigo familiar, si eso ayuda, ofreció. Luego, más tranquilamente, Carlota me contó lo que hiciste durante su enfermedad, cómo le leías cuando el dolor era demasiado, cómo nunca dejaste que Emma viera tu miedo. Tuvo suerte de tenerte. Por primera vez ese día, David sintió que las lágrimas lo amenazaban, no por el rechazo de los Haro o el desdén anterior de los dolientes, sino por esta alianza inesperada, este reconocimiento de lo que él y Carlota habían compartido. Ricardo miró de David a Lilia, luego al ataúd. Por un momento, algo parecido al dolor real, no el luto performativo que había mostrado hasta ahora, cruzó su rostro. Era mi hija, dijo, su voz de repente vieja. Sí, asintió David, y ella los amaba, incluso cuando lo hacían difícil. Por eso les dejó esto. Le entregó a Ricardo un sobre con su nombre escrito con la delicada letra de Carlota. Lo escribió en sus días buenos, cuando podía sostener una pluma. Hay uno para cada uno de ustedes. Distribuyó las cartas restantes a Elena y Viviana. Luego, después de un momento de vacilación, una a Lilia también. Me pidió que enviara la tuya por correo, pero pensé, esperaba que estuvieras aquí. Lilia tomó el sobre, sus dedos temblando ligeramente. Gracias. La funeraria se había quedado en silencio, la tensión anterior reemplazada por algo más complejo, un testimonio colectivo de la cruda verdad de una familia, expuesta como terminaciones nerviosas. Emma tiró de la mano de David. «Papi, ¿puedo mostrarles?» David la miró inquisitivamente. Emma buscó en su pequeño bolso, sacando un trozo de papel doblado. No sabía que había traído nada más que el conejo de peluche que había sido su compañero constante desde el diagnóstico de Carlota. «Mami me ayudó a dibujarlo», explicó Emma, desplegando el papel con cuidado. «Para después». Era un boceto, claramente guiado por la mano experta de Carlota, pero con los elementos infantiles de Emma. Un retrato familiar de los tres rodeados de colores arremolinados que parecían abrazarlos y emanar de ellos. «Ella dijo que así es como se ve su alma», dijo Emma, sosteniendo el dibujo para que todos lo vieran. «Todo colorido y libre. No quería estar en el suelo donde está oscuro». Elena hizo un pequeño sonido, no exactamente un sollozo. Un suspiro contenido, casi imperceptible, escapó de sus labios mientras se dejaba caer en la silla más cercana. El director de la funeraria, percibiendo la tensión palpable en el ambiente, se acercó con cautela. «Quizás podríamos hacer una breve pausa para ajustar los preparativos», sugirió. David asintió con la cabeza. «Gracias». Mientras los dolientes comenzaban a dispersarse, dirigiéndose al área de recepción en pequeños grupos murmullantes, Ricardo Herrera permaneció de pie frente al ataúd. Sin siquiera mirar a David, habló con voz apenas audible. «Creímos que la estábamos protegiendo», confesó. «Lo sé», respondió David. «Ella también lo sabía». Ricardo se giró entonces, su fachada de compostura resquebrajándose para revelar el rostro de un padre que había perdido a su hija 2 veces. Una vez cuando ella eligió su propio camino y otra vez ante la muerte. «Los documentos de la custodia», dijo, «los retiraremos». No era una disculpa, no era aceptación, pero era un comienzo. Aquella noche, después de que la cremación se hubiera organizado y los dolientes se hubieran marchado, David y Emma se sentaron en el columpio de su porche delantero, contemplando las estrellas que aparecían una a una en el cielo que se oscurecía. «¿Mamá está allá arriba ahora?», preguntó Emma. David sopesó su respuesta cuidadosamente. «Una parte de ella está en todas partes ahora, en el aire, en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. Y pronto, en el lago y en tu arte tan especial». Emma se acurrucó contra él. «Ya sé lo que quiero hacer. Un móvil de viento, con trozos de vidrio de colores. Así, cuando el viento sople, será como si ella nos estuviera hablando». David sonrió, imaginándolo. «Es perfecto, Em. La gente mala no ganó», observó ella después de un rato. «No eran malos, cariño. Solo estaban tristes a su manera. Amaban a mamá, pero no sabían cómo demostrarlo bien». Emma reflexionó sobre esto. «Como cuando me enojo y digo que odio el brócoli, pero en realidad solo estoy enfadada por otra cosa». David soltó una risita. «Algo así». Mientras la noche se hacía más profunda a su alrededor, David reflexionaba sobre los acontecimientos del día.
Había ido al funeral preparado para la batalla, aferrándose a los últimos deseos de Carlota como si fueran una armadura. Lo que no había esperado era la curación que había comenzado, no solo para él y Emma, sino quizás también para los Herrera. El último regalo de Carlota no habían sido los documentos legales que protegían el futuro de su familia, sino la oportunidad para la verdad que podría, con el tiempo, tender puentes entre todos ellos. 2 semanas más tarde, se reunieron en el lago escondido. David y Emma, Lilia y, sorprendentemente, Ricardo y Elena. Los Herreras de edad avanzada permanecieron de pie torpemente al principio, formales incluso con ropa informal. Pero cuando Emma tomó la mano de su abuelo para llevarlo a la orilla del agua, algo en la rígida postura de Ricardo se suavizó. «Tiene el espíritu de Carlota», observó Elena en voz baja, observando a su nieta lanzar piedras sobre la superficie del lago. «Sí», asintió David, «y su talento». Habían traído las cenizas de Carlota en una urna de cerámica sencilla que Emma había pintado con flores silvestres. David se adentró en las aguas poco profundas, pronunciando palabras demasiado íntimas para que nadie más las escuchara, mientras liberaba la mitad de los restos de su esposa en las aguas cristalinas que habían presenciado su comienzo. Cuando regresó a la orilla, Emma le estaba mostrando a Ricardo su cuaderno de bocetos, los diseños para su móvil de viento, elaborados dibujos de piezas de vidrio con forma de lágrimas, estrellas y mariposas. «Necesita un taller», dijo Ricardo, estudiando los planos con una seriedad inesperada. «Herramientas adecuadas para cortar vidrio». Levantó la vista hacia David, con una pregunta en sus ojos. David vaciló, luego asintió con la cabeza. A Emma le encantaría eso. No era perdón, todavía no. No era una reconciliación de cuento de hadas. Pero mientras estaban juntos en la orilla del lago, con el sol de la tarde tardía convirtiendo el agua en oro, era un reconocimiento de que Carlota seguía viva en algo más que en el recuerdo, en las conexiones que había forjado, los puentes que había construido, incluso desde el más allá. Nunca juzgues la fuerza del amor de una persona por la riqueza en sus bolsillos o el brillo en sus zapatos. El amor verdadero no llega en gestos costosos o grandes declaraciones. Vive en los momentos tranquilos, en los sacrificios hechos sin quejas, en el valor de mantenerse firme cuando el mundo te haría a un lado. Es como el chile que pica, pero da sabor a la vida. Si esta historia te ha conmovido el corazón como un buen tequila, suscríbete ahora para leer historias más poderosas cada semana. Y da clic en el video que aparece en la pantalla para ver el próximo con un giro tan poderoso que jamás lo olvidarás. Recuerda que la vida es como una piñata, hay que romperla para disfrutarla. Y si te gustó esta historia, considera dejar un súper gracias para apoyar nuestro canal.